Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí en un nuevo episodio de Sin Polímetro, esta serie donde invito a alguien que no sabe del tema del que vamos a hablar. En este caso vamos a hablar de la resonancia. Y para ello he traído a Javier de El Dragón Dorado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar en tu canal y esperando a ver qué es lo que nos trae. Muchísimas gracias, hombre. Bueno, como decía, la idea un poco de esto es traer a alguien que no conozca del tema, porque así con tus preguntas todos entendemos mejor, ¿no? Vale. Antes de arrancar con el tema de hoy, me gustaría hablar un poco de tu canal, porque yo te conocí a través del canal de YouTube que tienes y además un poco de tu negocio, de lo que tú haces. Sí. Si quieres comentar un poquito con el público. Pues yo soy coleccionista de juguetes, o de juguetes vintage, figuras de acción de mi infancia. La época de 70, 80, empecé con Masterman, Hyperman, Scalestri, Tente y al final amplié a muchas más series. Ya con tantos años, el canal tiene ya 10 años de evolución. Entonces ya, aparte de hablar del tema de juguetes vintage, ya hablo de coleccionismo en general, porque me encanta el coleccionismo, en fin, como actividad lúdica, los pros, los contras, y luego la parte en la que compro vendo es la parte de mi colección que con tantos años ya coleccionando tienes piezas que ya te sobran o que no te caben, que es lo principal, que no te caben, Claro, y aprovecho para poder venderlo en diferentes plataformas. está claro, está claro. Oye, y por cierto, tengo esta caja que muchos la han visto en otro vídeo que hice, que me dicen, no, el cartón ese no se puede reparar, eso no es posible. Tú haces Sí. reparaciones de este tipo de cosas, ¿verdad? Ya hemos Y hablado. yo aprendí a hacerlo con mis juguetes, porque claro, mis juguetes, como ese que estás enseñando, que será de los 70 u 80, calculo yo la fecha más 70, o menos, sí. ¿verdad? Pues los juguetes vienen con su caja, con su envoltorio, que además es parte de lo bonito que tiene cada pieza. Y la mayoría te los encuentras con rotura, con pérdida de colores. Y claro, poco a poco fui aprendiendo a poder restaurar esas piezas para poder ponerlas en mi colección. Y la verdad es que lo más complicado es cuando te falta un trozo. Claro. Cuando falta un trozo es lo más complicado porque es muy difícil de reponer. Se puede, pero es lo más difícil. Pero la tuya, por ejemplo, que está intacta, que tiene defectos, pero están intactas, pero se puede reparar, sin duda ninguna, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Ya la vamos a estar restaurando en un futuro vídeo que vamos a hacer Eso es, juntos, ¿verdad? eso Eso es. es. Bueno, si te parece, damos arranque al tema de hoy, que es la resonancia. ¿A qué te suena a ti la resonancia? Uf. Pues la resonancia me recuerda cuando estudiaba física de chaval en Bowie Code, hacía muchos años. Hace muchos Pero no años. te lo puedo decir porque ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Hoy vamos a hablar de la resonancia eléctrica, de la resonancia que se usa en electrónica, pero antes de ir ahí vamos a empezar hablando de la resonancia mecánica, que es más fácil de entender. Entonces, para que lo entiendas, te voy a poner un pequeño ejemplo. Imagínate que tú tienes a tu sobrinita, a alguien pequeño, y lo llevas a los columpios, a las hamacas, como se dice en otros países, esta tabla con dos cadenas, ¿no? Donde Sí, empujas al obvio. niño. Entonces, lo sientas en el columpio y lo empiezas a empujar, ¿no? Sí. Cuando tú lo estás empujando, ¿en qué momento lo empujas? Cuando el columpio empieza a irse, ¿verdad? Claro, En ese claro. momento tú le das un pequeño empujoncito y el columpio recorre una gran distancia con ese pequeño empujoncito. ¿Qué pasaría si en lugar de empujarlo cuando se empieza a ir, lo empujas cuando viene? Te cuesta más trabajo. Claro, se frena y te cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque tú inconscientemente estás en resonancia con ese sistema. O sea, ese sistema tiene una oscilación natural que está dada por el largo de la cadena, el peso del niño, la fuerza de la gravedad, etcétera. Y lo que Sí. estás haciendo tú es, como ves cuando viene y se empieza a ir en ese momento, Ahora. instintivamente, ahora, ahora. Y cada vez que le das un empujoncito, eso recorre una gran distancia, se mueve muchísimo. Ajá. Imagínate tú si en lugar de hacer eso, tú cogieses las cadenas y lo llevases caminando hasta adelante y lo trajeses hasta atrás y lo llevases caminando hasta adelante. Recorrías la misma distancia, pero ¿cuánto más esfuerzo harías que Claro, el mucho más. pequeño empujoncito? Mucho más. ¿Por qué? Ujú. Porque la resonancia es un fenómeno, es una particularidad de un fenómeno que se llama interferencia constructiva. Es decir, Ajá. interferencia constructiva es cuando tú interfieres con un sistema y le añades en cada momento un poquito de energía, la cual se suma a lo demás. Interferencia destructiva es el ejemplo que te había dado antes, cuando está viniendo el columpio y tú pones la Lo mano frena. y lo frenas, ¿no? Eso está claro. Entonces, la resonancia, ¿qué es? Es una interferencia constructiva que está alineada con la Movimiento. oscilación, con el movimiento del cuerpo que tú estás empujando, ¿no? Del Sí. sistema en realidad, de todo el sistema. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de interferencia constructiva. ¿Sabes qué es esto? A una copa. Una copa, exactamente. Vamos a ponerle un poquito de agua, no le vamos a poner vino, es una copa de agua. Hasta ahí está bien. Y la voy a poner aquí para que la veas, ahí se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y sabes qué es esto? No lo veo.
¿Qué es lo que es? ¿Un botón? Esto es un transductor de superficie. Hostia. Dicho de otra manera, es algo que cuando tú lo pones en un objeto, lo hace vibrar y se transforma el objeto como si fuese en un altavoz. ¿Sí? Es un gadget físico de frikis. Entonces, yo lo tengo conectado ahí y ahora voy a empezar a aplicar distintas frecuencias. ¿Sí? Sí. Ahí pudimos ver que a 544 golpes por segundo, hertz, Joder. el agua vibra. Pero si yo pongo más o menos, no vibra. Ya. Se para. Y se para, efectivamente. Exacto. Solo vibra cuando la frecuencia es exactamente la frecuencia de resonancia del sistema, que en este caso es la copa y esa cantidad de agua. Si yo pongo más agua, necesitaré otra frecuencia diferente. Por eso la tuve que estar buscando, porque no sabía yo la frecuencia de resonancia de este sistema que he creado, ¿no? Todos los cuerpos, todos los sistemas tienen una frecuencia de resonancia. Y lo importante es entender que la resonancia siempre se da cuando hay variación, cuando hay oscilación. Si hay un sistema que está quieto o una cosa continua, una fuerza continua, como puede ser la corriente continua, no puedes tener resonancia. Para tener resonancia tienes que tener oscilación, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se movía el agua? Porque justo en esa frecuencia, 544 hercios, 544 veces por segundo, pasaba lo mismo que el columpio. Yo le estaba dando el empujoncito justo cuando el agua estaba volviendo. Entonces le voy a dar otro empujoncito, entonces se iba sumando la energía. Exactamente. Entiendo. ¿Dónde crees tú que se usa la resonancia? ¿En electricidad? Vamos a hablar antes que nada de qué es la resonancia en electricidad, que me he dado un salto al tema. La resonancia en electricidad es parecida. Te voy a explicar brevemente dos temas que ya he explicado en capítulos anteriores de esta serie, pero para la gente que no lo vio, los explico muy brevemente. Uno es el condensador. El condensador es un componente electrónico que se opone a los cambios de tensión. O sea, cuando tú varías el voltaje, al condensador no le gusta. Si tú subes el voltaje, él cambia la corriente para que el voltaje se mantenga igual. Y si tú lo bajas, lo mismo. Y hay otro componente que es el inductor. El inductor se opone a los cambios de corriente. O sea, cuando tú le cambias la corriente, él cambia el voltaje para que se mantenga igual. ¿Qué dices que pasa si pongo un condensador y un inductor juntos? Tengo uno que se opone a los cambios que el otro produce y viceversa, ¿no? Cada uno se va a oponer a los cambios del otro. Lo que ocurre es que la electricidad, la corriente, empieza a ir y venir de uno al otro. O sea, uno se carga, una vez que está cargado, el otro trata de modificarla para que este justamente no cambie lo que el otro quiere cambiar. Entonces la corriente va hacia el otro y luego vuelve hacia el primero. Y ocurre lo mismo con un columpio si lo empujo. Y entonces, cuando estos dos componentes se conectan entre sí, si yo pongo un pulso que resuene a la frecuencia en que resuenan estos dos, lo que obtengo es una gran corriente pasando entre ellos con pequeños pulsitos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se usa esto? Por ejemplo, en la radio. Tú en la radio, cuando tienes un radio, tienes un condensador un condensador dentro y un inductor que lo cambias. Normalmente cambias el condensador, perdón. Tienes un condensador que lo cambias con la frecuencia, o sea, cuando ajustas el dial de la radio, estás cambiando la capacidad de ese condensador, a qué frecuencia va a resonar. Y tienes un inductor. Entonces eso lo tienes conectado a una antena. La antena recibe unos milivoltios, una potencia muy pequeñita que le llega, porque si bien las antenas de radio emiten con mucha potencia, las tienes a kilómetros de distancia. Y como la energía electromagnética decae al cuadrado de la distancia, a pocos kilómetros que estés, lo que te llega es nada. Pero ¿qué pasa? Dentro tiene un sistema resonante, entonces con esos pequeños pulsitos que le va mandando, es capaz de generar una gran corriente que puedes usarla en la radio para luego amplificarla internamente con la pila y poder hacer sonar lo que... ¿Me explico? Sí. Entonces, la verdad es que nunca lo he escuchado. Claro. Entonces la resonancia se usa en muchísimos dispositivos porque cualquier cosa que queramos hacer, si no lo hacemos con cualquier cosa que queramos hacer que requiere amplificar, digamos, frecuencias, si no lo hacemos con resonancia, estamos en el mismo caso que estábamos con el columpio, que sería como llevarlo y traerlo. En cambio, de esta forma, la antena simplemente da el empujoncito en el momento exacto. ¿Y qué pasa? Cuando cambias de dial, lo que cambia es en ese sistema de condensador y inductor, lo que cambia es la frecuencia donde oscila. Entonces ya no oscila más, por más que a ti te llegan todas las emisoras, solamente estás escuchando la que tienes sintonizada
Una en concreto. Una en concreto, al igual que la copa. Sería como si a la copa le añado agua, ya no va a vibrar más. Pero si vuelvo a ajustar la frecuencia, va a volver a vibrar en otra frecuencia. Entiendo. Entonces es lo mismo. Lo que haces con el dial de la radio es ajustar a qué frecuencia resuena ese sistema, por lo tanto, cuál es la que vas a escuchar. La verdad que, vamos, es un funcionamiento que, porque te lo explica alguien, si no eres incapaz por ti mismo de saber de qué te están hablando. Y, hombre, la verdad es que se entiende más, sobre todo con los ejemplos que has puesto de columpio y agua. Ahí se entiende mucho más que solamente con las cosas técnicas, digamos, del aparato de radio, ¿no? Claro, claro. Es mucho más entendible. Son temas muy abstractos. Aquí lo que tratamos de hacer es divulgación, que se llama, que es explicarle a la gente lo que realmente ocurre, ¿no? Para que la gente de a pie lo entienda. Un ejemplo que a mí me gusta de divulgación es, una vez le preguntaron a Albert Einstein, cuando sacó su paper allá por el 1920, de la relatividad especial. Claro, la gente, los periodistas sabían que había hecho un descubrimiento realmente innovador, que de hecho cambió la física enorme, pero no sabían ni siquiera de qué era, ¿no? O sea, ¿qué significaba? Claro. Ya, no para qué sirve, no sabían ni siquiera qué era. Entonces, cuando llegaron los periodistas, el primer periodista que lo entrevistó le dice, ¿podría explicarnos qué es la relatividad especial? Y entonces Einstein lo mira y le dice, no. Y entonces dice el periodista, ¿pero por qué? ¿Usted no lo sabe? ¿No sabe qué es? Y dice, ¿usted sabe qué es un huevo frito? Y el periodista dice, sí, claro. Bueno, ahora trate de explicarme qué es un huevo frito haciendo de cuenta que yo no sé lo que es el fuego, no sé lo que es una sartén y no sé lo que es un huevo. Es difícil. Entonces, claro. Es complejo. Los conceptos de química, de física, de ciencia en general, es que es muy complicado de divulgar si la persona que está enfrente no tiene unos mínimos conocimientos para poder recibirlo. Exacto. Por eso es importante la labor que hacéis vosotros de a los que no tenemos esa idea, el poder traducirlo, ¿no? Con ejemplos que sean fácilmente entendibles. Es un poco lo que hacemos aquí. Bueno, Javier, no sé si te queda alguna duda más. ¿Quieres comentar algo más? O... Sí, ¿en qué otras aplicaciones, aparte de la radio, se utiliza? Pues en muchísimas. Las resonancias magnéticas las habrás escuchado. Pues claro. La resonancia magnética es una resonancia. Lo que pasa es que es una resonancia, de hecho, me río porque normalmente los divulgadores utilizamos temas comunes que todo el mundo conozca para explicar las cosas. Y la resonancia magnética es como el boss final del videojuego. Es lo más difícil de explicar. Es lo más complicado. Es lo más complicado, pero te lo voy a tratar de explicar brevemente. Ahora que ya sabes que las cosas resuenan, ¿no? Una frecuencia. Básicamente lo que hace la resonancia magnética es... aplica un imán muy fuerte, un campo magnético muy fuerte al cuerpo humano. El cuerpo humano está hecho por células, las células están hechas por moléculas, y hay una molécula que está en el cuerpo en el 70% del cuerpo presente, que es el 70%. El agua. La molécula de agua. La molécula de agua tiene un átomo que es de hidrógeno. Entonces los átomos de hidrógeno tienen unos núcleos que son como unos imancitos, ¿sí? O sea, son imanes porque para un lado tiene una polaridad y para otro otra. Sí. Entonces, lo que hace la máquina de resonancia magnética es vibrar justo a la frecuencia de resonancia de los átomos de hidrógeno, aplican un magnetismo muy fuerte, entonces todos los átomos de hidrógeno se ponen a mirar hacia un lado. Y luego quitan ese magnetismo y tienen un sensor de magnetismo, por decirlo así. Entonces, cuando esos átomos vuelven a su posición original, en ese movimiento que hacen genera un pequeño campo magnético que son capaces de medir. Entonces, de esa manera... donde haya agua, donde haya hidrógeno, producen imágenes. Si hay mucha, más blanco, si hay poca, negro. Entonces por eso pueden atravesar huesos y ver todo lo profundo que quieran. Claro, diferentes densidades, densidad grasa, hueso, agua. Exacto, y todo eso te lo dibuja perfectamente. Y bueno, además, por la forma en que lo hacen, rotando y con distintas profundidades, logran hacer un 3D de eso, ¿no? No es que toman solo una foto de una capa, sino que van haciendo distintas capas y además eso está rotando, que en realidad gira a mucha velocidad, pero justamente para poder tomarlo de todos lados. Joder, impresionante, tío. Sí. Hay muchísimos casos donde en realidad en la electrónica casi todo utiliza resonancia. Cuando tienes, por ejemplo, la cocina de inducción magnética, utiliza resonancia porque lo que necesitas pasar una gran cantidad de magnetismo que varía hacia la olla que va a calentar. Y entonces para hacerlo, de nuevo, es mucho más fácil hacerlo con resonancia porque le da a un circuito de estos de condensador inductor pequeños golpecitos de corriente y la corriente se queda oscilando de un lado a otro y entonces es mucho más fácil tener una gran cantidad de corriente oscilando. Entiendo. Miles de aplicaciones, casi todo. Sí, aplicaciones en las que ahorra energía realmente. Claro, justamente. Con una mínima energía para obtener un fin X. Exactamente, mucho mayor. Igual que la hamaca, que tú tienes un gran movimiento de la hamaca
con un Eso es. poquito de energía que le estás dando nada más. Pues lo mismo, se utiliza principalmente para eso o para la selección de frecuencias, como es en el caso de la radio. Sí. Es que es tan versátil que los ejemplos son... Estamos rodeados de resonancia y de cosas que resuenan. Oye, ¿y en el mundo militar? ¿Hay algo? Pues también hay varios ejemplos. A ver, es muy complejo, pero los radares, los que detectan Sí, dentro del radar, el radar básicamente es una antena que dispara con muchísima potencia, sí. una señal, y entonces para generar esa potencia, dentro hay como un magnetrón, lo mismo que se usa en el microondas, por decirlo así, que lo que tiene son unas cavidades en las cuales se van produciendo... es muy complejo el tema de explicar, estoy tratando de simplificarlo mucho, pero básicamente hay una resonancia para que se pueda generar mucha emisión de frecuencia, exactamente, de potencia, con poquitos golpes que le voy dando en cada momento. Aplica una mínima energía, crea el ultrasonido a gran potencia, pero con una energía mínima al principio que estás creando. Exactamente. La idea la capto. De hecho, hay otra aplicación que se ha usado con fines magufos. Magufos, ya sabes, para el que no lo sepa, es una persona que apoya ideas pseudocientíficas y demás. Sí. Entonces, hubo una persona que se llamaba John Bedini, que había inventado un supuesto motor de movimiento perpetuo, porque lo que hacía, de hecho, lo que él fabricó fue un motor de pulsos. No fue el primero, pero fue el primero que lo popularizó. Entonces, ¿qué es un motor de pulsos? Es un motor que tiene un sensor que justo cuando pasa por un lado en particular, un imán, coge y le manda un pequeño pulsito, entonces hace que dé una vuelta. Y cuando vuelve a pasar por ahí. Entonces, claro, eso está en resonancia. Entonces, claro, ¿qué hacía este hombre? Con una pila, ese motor igual giraba semanas, meses. Entonces, claro, la gente pensaba, él decía... Que era infinito. Que era infinito aquello, claro, porque más energía estoy obteniendo, se inventaba ahí sus cosas y engañó a mucha gente con eso. De hecho, vendió libros, hizo un montón de cosas. Acabaría cuando acabara la pila. Cuando acababa la pila se acababa. Pero lógicamente ese motor consumía mucho menos que un motor que tú tienes con bobinados y demás. También tenía mucho menos fuerza, o sea, no hay forma de ganarle a las leyes electromagnéticas, a las leyes de conservación de energía. Pero bueno, ese básicamente es otro ejemplo de resonancia, el motor de pulsos. Esos motorcitos se usan en algunas aplicaciones, normalmente en juguetes o cosas visuales, porque son motores de muy poquita fuerza, pero que son capaces de durar mucho porque solamente le da un pulsito cuando lo va necesitando. Entonces es como el mismo ejemplo del columpio, ¿no? Aplico muy poquita energía, no tengo que ir yo y llevar el columpio y traerlo. Curioso, tío, curioso. Son cosas que no te los planteas hasta que alguien no te lo explica. Claro. Muy bien, Javier, nos vamos a estar viendo dentro de, yo creo que unos meses o antes, lo que el tiempo diga de los dos, para el otro vídeo, para el vídeo de la caja del ajedrez, ¿no? Sí, eso tengo ganas de cogerla. Ese lo subiremos a tu canal. Sí, lo subiremos para que lo vea la gente. A ver cómo se restaura poco a poco. Espero que quede bien, lo espero, de verdad. Yo estoy seguro que sí. Yo he visto tus trabajos y le recomiendo a la gente, voy a dejar el link en la descripción, igualmente lo van a ver también en el título del vídeo de tu canal. Por favor, ir a ver el canal de Javier porque es súper interesante. Yo, de hecho, te descubrí por el canal que hiciste de los juguetes viejos. Sí, me parece impresionante. Tiene un vídeo donde explica los juguetes muy viejos, muy antiguos de aquí de España. Y después también la restauración. Y ahora estás muy activo, te veo muchos shorts, te veo que vas siguiendo. Sí, la verdad es que, de hecho, son 10 años ya de evolución. Entonces tengo ya una cantidad de material gráfico metido en el canal que es enorme. De shorts, de vídeos. Entonces es muy fácil que me veas en pequeño, en grande. Sí. Si buscas juguetes antiguos me vas a encontrar probablemente. Siempre me vas subiendo y eres uno de los que está entre los vídeos que veo. Así que por eso te he invitado, hombre. Eso es bueno. Bueno, caballero, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Y bueno, nos estamos hablando. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte. Adiós. Hasta luego.